Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión mañanera de Aprendiendo Historia desde cero. Buenos días, profesor. Buenos días, espero que se encuentren bien. Usted también. Y pues bueno, ¿qué les parece si damos unos 3 minutitos para que puedan llegar el resto de sus compañeros? Déjenme aviso de que ya Claro que sí. estamos. En fin, en lo que van llegando, tenemos dudas respecto a lo que estábamos viendo. El día de ayer vimos revoluciones liberales de 1820, 30 y 48 y revolución industrial además. Hoy vamos con un temazo muy bueno que son movimientos obreros del siglo XIX. Para ello, pues les dejé que investigaran un poco sobre el liberalismo económico, en especial las tesis de Thomas Malthus. Eso es lo que me interesa más y que vean la película que he hecho ayer inmediatamente que acabé la clase, pues la colgué en Classroom, también la compartí en el grupo de WhatsApp. Muy buenos días a todos. Hola Michelle, hola Gracias. Idea. Y pues en lo que van llegando sus compañeros, quiero que me cuenten qué tal les fue. Bien, Bien, bien. ¿En qué sentido? Perdón. en que si pudieran hacer la actividad que les encargué. Sí, yo de hecho aquí tengo el libro de sí, Introducción a las Ciencias Sociales. No sé si sirva para la clase todavía y usarlo en el momento que usted también lo requiera. Introducción a las ciencias sociales. Ajá, así se llama el libro, un Mm, poquito. Tendría que ver el temario para ver si coinciden. Ah, perfecto. Sí, yo le paso el... no, ¿y usted cómo lo puede ver? ¿Le paso la bibliografía, la información bibliográfica de la edición o cómo le hago para eso? Sí, mándame las referencias bibliográficas y si puedes sacarle una foto al temario, La foto. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, perfecto. Muy te lo bien. agradecería. ¿Sale? Sí. Porque la materia de introducción a las ciencias sociales sí varía en relación a lo que vemos en historia. No sé en qué contenidos pudieran coincidir, por eso necesitaría checar. Pues más que Ah, la ok. referencia bibliográfica, el temario. El Sí, temario. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces más específico con lo de la teoría económica, pues hablaba Ajá. eh, de separar y de beneficiar el comercio y la producción con Malthus. Ujú. Mm, también se le llama libre, librecambismo, Librecambismo. Ajá. librecambismo. Más que nada fue, bueno, eso sí me queda un poquito problemático porque dice que es sobre la intervención del Estado, está en contra de ello, pero la Ujú. intervención del Estado, ¿en qué sentido? Porque en este caso el Estado pues determina ciertas leyes que puedan gestionar la economía de un país. Mm, por ejemplo, en México, pues a veces la corrupción hace que utilicen las normativas para joder al pueblo en vez de ser prorratas con la economía. Prorrata es Ujú. un término de contabilidad sobre, como de, no sé cómo se le llama, repartición justa de las cosas. Entonces, no sé si Exactamente. se refiere a eso, la intervención del Estado como un gobierno abusador económico o no sé a qué se refiere con eso, pero tiene que ver con eso, con el libre comercio, generar más libertad. ¿Se acuerda de lo de la frase en francés de laissez-faire? Ah, El bueno, Ice habla Fair. sobre eso, el libre comercio. Sí, aquí también en el libro también habla sobre el crecimiento y desarrollo económico, pero no sé si eso tenga que estar como muy relacionado porque hablaba de Adam Smith, que es la teoría Ajá. económica. No sé si está ya así. Creo que cerré la ventanilla. Espérame, espérame. Me Sí, está no, no te yendo. preocupes. Ya está. No sé, la teoría económica clásica tiene que ver con Smith, pero creo que Malthus, no sé si o sea, van a la par, tanto la obra de Malthus como la teoría económica clásica, o son la misma. Digamos que se complementan, forman parte del mismo movimiento o corriente. Los dos son liberalistas clásicos, Ok, solamente que cada uno se va a enfocar en ámbitos distintos, digamos que es un complemento. ok, sí,
Pues muy bien, ya son 8:10, vamos a darle, porque si no luego eh, nos come el tiempo. Y pues sí, debemos de ser un poquito más ágiles con respecto a las sesiones, porque ya no tenemos tan lejos el examen de admisión y pues todavía nos falta historia de México. Entonces, bueno, vamos Sí, a sí, comenzar. profesor. Muy bien, gracias por la introducción, Christopher. Vamos a Gracias, entender de que, nada. gracias, vamos a entender que la revolución industrial pues va a traer una serie de beneficios que nunca antes se vieron. Y como ya lo vimos el día de ayer, una fe enorme en el poder de la ciencia y la tecnología. Digamos que aquí la arrogancia del ser humano lo llevó a sentirse superior a la naturaleza. Se tenía una fe ciega en la ciencia, pero pues también, entre otras cosas, la revolución industrial trajo una serie de reacciones que están en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de las personas, puesto que no todos poseían los medios de producción, recordemos este término de Marx, para poder beneficiarse de la expansión económica que trajo la revolución industrial. Entonces, bueno, esto se tradujo en inseguridad. A partir del desempleo, recuerden que la sustitución de la mano de obra por las máquinas va a traer que mucha gente fuera desempleada, y eso en algunos casos se tradujo en la aparición del crimen, ¿sale? Por lo tanto, en el aumento en la desigualdad. Ahora, la migración de la fuerza del trabajo del campo a la ciudad contribuyó a aumentar el hacinamiento. ¿Alguien ubica esta palabra de hacinamiento? Cuando escuchan esta palabra, ¿a qué creen que hace referencia? Así, ¿puede repetirla? Hacinamiento. Hacinamiento. No, pero me imagino que hacinamiento tiene que ver con un estímulo o reacción como negativa. Va por ahí, va por ahí. Es que no quiero checar la definición en internet, o sea, quiero usar como ¿Quieren lógica jugarle y de acuerdo al al tema. buen titubeo? Ok, bueno, no te preocupes, Christopher. Vamos a ver si alguna de tus compañeras, porque benditos entre las mujeres, nada más tú y yo somos los únicos representantes del género masculino en esta clase. Mira, estamos en una sesión muy especial. Chicas, a ver, Ayúdame, sí es ayúdenos. cierto. Cuando Algo como de Órale. pérdidas. pérdidas, más o menos, tibio, tibio, tibio. Fíjense que es un fenómeno que, por ejemplo, es muy común en los espacios urbanos cercanos a la universidad. ¿Cómo me dijo? Afinamiento. Hacinamiento, con H. Ah, hacinamiento. Hacinamiento me Así. imagino que tiene que ver con los asentamientos urbanos y las zonas pobladas. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Sobre el cómo se separan sectores de la ciudad entre Mm, pobres y ricos. sí, pero no, va hacia otra línea, Yo Christopher. siento que es un poco Ajá, más en la parte económica, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿tienen que por ver? ejemplo, la Universidad de Columbia en Nueva York está en un lugar concurrido y no ves cualquier tipo de gente. No necesariamente gente muy fresa, pero sí está en un lugar urbano que está chido. Eso sería gentrificación, Christopher. Eso sería gentrificación. Vamos a ¿Cómo? darle la palabra, por favor, a Daniela. A ver, Daniela, adelante. Todo tuyo, el micrófono. ¿Sí me escucha, profe? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Es que no sé si solo tiene mi micrófono apagado. Bueno, yo hacinamiento entiendo como una acumulación de personas que ya no caben como un lugar. Podría decirse que Exactamente, ya hay exceso, ya se puede exactamente, ver como, no hay como de están juntos, que no hay como una libertad, por así decirse, de exactamente, moverse o cosas así. exactamente. Estamos hablando que hay una cantidad importante de personas que viven en espacios muy pequeños y de la manera, pues, menos adecuada. Por ejemplo, eso es lo que en la Ciudad de México estamos enfrentando también. Les ponía como ejemplo el caso de Ciudad Universitaria. No sé si por ahí conozcan
personas que sean foráneas, es decir, que vienen del interior de la República y se vinieron a estudiar acá a la Ciudad de México, específicamente a CEU, y rentan cuartos de un departamento, de tal manera que llegan a ver hasta 5 o 6 chavos viviendo en un departamento de 2 o 3 recámaras. Y las rentas son súper caras. En otros contextos, pues estamos hablando de familias que son bastante grandes, pero que viven en cuartos muy pequeños, muy reducidos. A eso se refiere el hacinamiento. Y entonces esto involucra también que las condiciones de vida, por ejemplo, la salubridad, pues no sean las más adecuadas. Muchos de estos espacios no tienen servicios públicos. Lástima que no les puedo poner videos. Mi máquina está un poquito viejita. Si no les compartía un clip muy padre. De todos modos se los voy a pasar por el chat para que se puedan sensibilizar con la forma de vida de los obreros del siglo XIX. Ahorita vamos a dar un espacio para que lo vean desde el chat. Denme unos segunditos. Cuando les dé la indicación, se van al grupo de chat y vamos a dedicarle unos minutitos a que vean de una manera más gráfica esas condiciones de vida. Pero bueno, también la implementación de las fábricas va a conllevar a una fuerte migración. No de a gratis, ese es un tema de geografía también, pues las ciudades son el punto de llegada de diferentes oleadas migrantes. Sí, sí, justamente ese es el problema, Christopher. Sí, bueno, incluso hasta menos, y en la Ciudad de México está peor. Y bueno, todo esto coincide con una fuerte desigualdad social, ¿sale? O sea que la generación de riqueza que trajo consigo la revolución industrial, el crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos haciendo referencia a esta extracción de riqueza. El desarrollo se refiere a la inversión de esa riqueza en mejorar las condiciones sociales de la gente. ¿Sale? Pues bueno, con la revolución industrial hubo un crecimiento económico, pero que no benefició a la mayoría. O sea que mantuvo una fuerte desigualdad social e incluso la agravó. ¿Sale? Parte de esa desigualdad se justifica con las ideas de Malthus, por eso se los mandé a que checaran un poco sus teorías, no tanto el cambismo, que también está muy presente en el pensamiento económico de este señor, sino más que nada en la aplicación de sus ideas en términos sociales. Malthus y otros economistas pensaban que los recursos son limitados, mientras que la población paulatinamente va creciendo de manera exponencial. Malthus también pensaba que de la población, la clase social que realmente era productiva, pues eran los burgueses, porque eran los dueños de las fábricas. Esa es, digamos, una tendencia que él mantuvo muy presente y que, bueno, incluso en la actualidad todavía se llega a pensar que los empresarios, espérame tantito, Christopher, que los empresarios, por el hecho de tener el capital para invertir y hacer las empresas, son el sector social más importante. Después Marx llegó con sus teorías y reivindicó que no era cierto, que eran más bien los obreros quienes a través de su trabajo hacían generar la riqueza, no los empresarios. Pero bueno, Malthus no pensaba así, todavía falta un poco para que lleguemos a Marx, y él lo que recomendó es que, bueno, como de entre la población, la burguesía crece aritméticamente, es decir, de uno en uno, mientras que los obreros crecen mucho, estamos hablando que son familias muy amplias, el Estado no debe de invertir en el cuidado de los obreros, porque eso sería meterle dinero a un hoyo sin fondo, dado que digamos, parquear de los recursos y el crecimiento exponencial de la clase obrera, pues no va a permitir que se soslaye la pobreza. Entonces, deberíamos de cuidar a los burgueses, a los empresarios, porque esos son los que de alguna manera están poniendo las cosas para que seamos ricos, y con el resto de la población, pues vamos a dejarla a su suerte. Si acaso vamos a imponer políticas de control de natalidad, que por cierto eso es algo que también se maneja mucho en la actualidad, de oye, no tengas hijos, está total los recursos, pero pues no se toca el fondo del problema, que es la mala distribución de la riqueza, ¿no? Y al final, bueno, en la actualidad se toca con un derecho que es muy personal, el hecho de tener o no familia, y hay bastante polémica. En relación a esto,
el gobierno inglés, porque Malthus es inglés, va a hacerle caso y los obreros van a vivir en una situación paupérrima. Lo cual eso va a llevar a que pues está ahí en una serie de movimientos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y además de alguna manera reivindicar sus derechos. O sea, lo que habíamos visto antes con la Revolución Francesa, las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX, estaban orientadas más que nada a reforzar una serie de derechos políticos individuales que consolidaron el Estado liberal burgués, pero en materia de igualdad social se quedaban cortas. De ahí también que la revolución industrial impacta en esa inequidad, ¿sale? Entonces, bueno, por ahí, Christopher, ¿querías tomar la palabra? Adelante. No recuerdo lo que iba a decir de la participación. Bueno, nada más por ahí no se distraigan mucho con el chat, por favor, ¿sale? Bien, después de ese Perdón, perdón. contexto, les voy a dar unos 5 minutos para que puedan ver el video que les acabo de compartir en WhatsApp. Y pues después de eso vamos a discutir esas condiciones. ¿Sale? Dura como 4 minutos, así es que tenemos un buen tiempo para que lo chequen. A ver, por aquí está Ari, va a compartir su pantalla. Déjenme, la hago coanfitriona para que tenga ese derecho. ¿Sí les comparto pantalla? Sí, sí, adelante, adelante, también para, para que se les haga más cómodo y Ok. no tengan el cuello así. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla yo. Ok, permítanme tantito. A ver, díganme si ahí ven la pantalla. Sí, yo sí la veo. La canción está algo dramática, ¿eh?
Listo. Gracias, Listo. Ari. Pues, ¿cómo vieron el video, muchachos? Uy, creo que muy fuerte, ¿Y qué tanto ha cambiado? pero en realidad siento yo que no ha cambiado como tanto, o a lo mejor en la parte de que decía que las que eran las niñas por ejemplo, de la monarquía y todo eso que tenían para, bueno, de los altos rangos, pues, a final de Sí. cuentas se ve aquí en lo actual ahora reflejado en los políticos y todo eso. Y si nos damos cuenta, a lo mejor ya no hay como niños trabajando en fábricas o cosas así de mineros, o a lo mejor y sí, pero no lo vemos tanto como antes, pero pues lo vemos con las personas que están en la calle o que piden dinero en los semáforos o cosas así. Entonces ha cambiado de alguna manera, pero yo creo que ahora en nuestra actualidad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, definitivamente. Daniel, adelante. Bueno, sobre lo que comentó, que nos parece el video, a mí se me hace muy similar a lo que vimos en la película, porque en la película igual de Germinal, los niños ya empezaban a trabajar desde una edad muy temprana. Sí, Igual se exactamente. puede resaltar, Uh-huh. llama mucho la atención donde la niña igual habla de cómo va su padre, o sea, sin ninguna protección, y en caso de, ¿cómo se llama?
en de protección, y enfermedad. si en caso de derrumbe o algo, pues no tienen, es como casi como un fallecimiento, porque no tienen las, ¿cómo se llama? El instrumento necesario, la protección necesaria en caso de un derrumbe. Sí, sí, no, y además que no hay ningún tipo de seguridad social. Eso está pues bastante terrible. Y desafortunadamente, de un tiempo para acá, hemos vuelto a esas condiciones de inestabilidad. Piensen, por ejemplo, hoy cuánto cuesta independizarse, cuánto cuesta tener un trabajo estable. Y, por ejemplo, algo que aquí me faltó poner y que se refleja en el video y, por supuesto, que en la película, son los salarios. Los salarios con los que les pagan a la gente son realmente raquíticos, o sea, vean. Y bueno, hoy, aún terminando una carrera, por ejemplo, teniendo una formación profesional más amplia, incluso con un posgrado, los salarios tampoco te dan para mucho. Tienes que trabajar hasta en dos empleos para que puedas medio llevarla, y eso quién sabe. Y también, pues, mucho tiene que ver el tipo de trabajo, ¿no? Hoy, pues sí, el trabajo de los obreros es un tanto complicado, pero hay otros empleos que te exigen también mucho y que te traen muchos problemas, por ejemplo, el telemarketing. Para citar un caso, tengo varios amigos que se dedicaron a ello, que se dedican a ello y acabaron mal y los salarios pues tampoco no son realmente los más equitativos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que estamos viendo en la actualidad y lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos globalización, pues va en pos a esta pérdida de avances en materia laboral que justo fue el legado de los movimientos obreros, ¿no? El hecho de no preservar esos derechos sociales ha involucrado que hoy pues tengamos una situación bastante difícil. Ándale, justo eso. Y luego desafortunadamente pues los salarios no te dan para ese ahorro. Y eso conlleva a que tengas otro tipo de consumos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando nos acercamos a historia contemporánea. Entonces, con todo lo visto, hay muchísimas razones para ponerse en contra, ¿sale? Y no se necesita ser Rousseau, Montesquieu, Voltaire para darte cuenta que tu realidad está de la fregada y que tu obrero como colectivo debes hacer algo para mejorar las cosas. Y entonces aquí tenemos los primeros movimientos obreros, ¿sale? El primero de ellos va a ser el ludismo, que va a ser un movimiento suscitado en Inglaterra a principios del siglo XIX, entre 1800 y 1830, y se conoció así porque tuvieron un líder medio mítico, Ned Ludd, una persona que está a mitad de camino entre la leyenda y la historia, una persona que va a comenzar a destruir las máquinas y por eso el movimiento va a ser nombrado con su apellido, pues ellos pensaban que eran las máquinas las que desplazaban a los hombres y por lo tanto eran a causa de las desgracias de los obreros. Recuerden que con la inserción de tecnología vamos a ver un aumento del desempleo. Entonces, se va a volcar en la destrucción de las máquinas. Va a ser un movimiento que además va a tener un cierto atisbo de violencia y es, digamos, comprensible. Sobre todo cuando no tienes manera de cómo exigir una solución a tus problemas y sobre todo visualizar que algo está mal, llega un momento en el que tienes que actuar de una forma agresiva. ¿Sale? Sin embargo, pues esto no va a prevalecer. Exactamente, exactamente. Cuéntanos por qué el ludismo no va a funcionar. ¿Qué les faltó? Cuéntanos por qué no, por qué el ludismo no funcionó. ¿Qué faltó? ¿O es que les falló? Porque hay maneras de protestar.
delegar y diplomacia, o no sé, como acuerdos de que van de la mano, de que las máquinas sí agilizan cosas y producen más rápido que un hombre, pero de todas formas los hombres gestionan las máquinas. Entonces, hasta cierto punto creo que es importante y, bueno, no sé, a la mera yo soy muy idealista y estoy dando ideas que tal vez no hubieran sido pensadas en ese entonces. Entonces, no sé si está siendo correcta mi respuesta. No, va por otro lado, pero te agradezco que hayas participado, Christopher. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora sí que pónganse en la piel de los hombres del siglo XIX. Por eso les di Pues todas estas referencias de contexto. Sí, Ari. yo siento que a lo mejor no funcionó. En primera, porque a lo mejor no tenían como algo firme, así bien puesto y decir, ah, ok, vamos a hacer esto y lo otro, y a lo mejor ellos se fueron solo a la idea de que eran las máquinas, pero a final de cuentas, mm, digamos que ellos no querían como seguir avanzando, ¿no? Porque de alguna manera les afectaba. Pero pues siento que básicamente no funcionó porque no tenían algo como firme, o sea, se fueron como a lo primero que se ve que es lo que les está afectando, pero pues a lo mejor otras personas que son como que las encargadas de las industrias y todo eso, pues tienen poder entonces para adquirir más cosas y de alguna manera a ellos no les afectó tanto, ¿no? Siento yo. Sí, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Al no tener un fundamento, digamos, teórico que los llevara a analizar mejor el problema, su reacción fue hacia lo más inmediato. Su lógica, son las máquinas las que me desplazan, las máquinas son las culpables. O sea que este movimiento tiene un toque medio Terminator. Pero no se percatan que el problema no son las máquinas en sí, sino la estructura que afianza su explotación. Los mantiene de esa manera y en ese caso, pues, hay otras variables que hay que considerar, por ejemplo, la propiedad privada, para citar un caso, y la situación de privilegio que está teniendo la burguesía. Pero bueno, lo rescatable de esto es que vemos que los obreros no son una clase social inerte, como también en algún momento a veces nos llegan a vender, o que se necesita de un líder para hacer las cosas, ¿no? Digamos que solitos en su lógica de clase comenzaron a moverse y pese a que no hay una claridad en cuanto a objetivos, como bien lo comentó Ari, pues vemos también un sesgo de organización. Entonces, esto digamos que es una especie de semáforo. Y nos vamos al segundo movimiento, que es el cartismo, que va a consistir en la lucha por los derechos políticos de los trabajadores. O sea, aquí vemos un poco más amplias las cosas. Recordemos que el liberalismo va a tener algunas variantes y a mediados del siglo XIX tenemos el liberalismo doctrinario en el cual no concedía la totalidad de derechos políticos a toda la población, sino solo a aquellas que cumplían una serie de requisitos, lo cual implicaba que en este marco jurídico, pues los obreros fueran considerados como ciudadanos de segunda clase, por no contar con una representatividad política ni con el voto. Entonces, el cartismo lo que se va a plantear es no solamente irse por derechos laborales, sino también por empezar a tener una incidencia en el aparato político inglés. Para ello, pues, se juntaron y lograron redactar una cosa muy maravillosa que son la Carta del Pueblo, que va a ser firmada por 1 millón de trabajadores. Imagínense este avance en cuanto a organización. Si vemos que hoy resulta difícil inclusive ponerse de acuerdo a dónde vamos a cotorrear o qué vamos a comer hoy, si son tacos o hamburguesas, tortas, si nos vamos al antro, al cafecillo o al bar o a bailar. Ahora imagínense esto que es algo más grueso, pues es destacable el hecho de que pudieran aterrizar sus propuestas en una carta. Consideren también que es un sector social que todavía es analfabeta. Entonces, es algo de reconocerse. Desafortunadamente el Parlamento inglés va a rechazar en varias ocasiones esta iniciativa. Obviamente los obreros van a reaccionar con medidas un poco más radicales, piénsense en huelgas, en parones, pero el gobierno inglés se va a volver reacio. Ahora, ¿en qué va a consistir la Carta del Pueblo? Va a plantear la idea de distritos electorales iguales. Va a respaldar el beneficio del sufragio universal. Sufragio entiéndense como voto. Planteaban la renovación anual del Parlamento
que para empezar a tener una representatividad política no era requerido ser propietario, ¿no? O sea que, bueno, hoy de lo que nos quejamos de, ay, no, es que no tiene la secundaria y es diputado, bueno, debemos entender el contexto, ¿sale? De alguna manera, el que gente de esas condiciones esté en la política va en relación a defender los intereses de las clases populares. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la actualidad se han tergiversado las cosas y nos hemos convencido de que tal vez una persona con estudios y de cierta escala social pudiera ser un político efectivo, lo cual tampoco no es cierto. Tengas doctorado o hayas sacado la primaria, si eres corrupto, jodes por igual. ¿Sale? Entonces sí, por ahí deberíamos de cuestionar hasta cierto punto el clasismo que a veces nos impregna cuando hablamos de política. ¿Sale? Se plantea también el voto secreto, ¿vale? Reitero, desafortunadamente este movimiento va a tener pocos logros. Por ejemplo, en cuanto al sufragio universal, no se va a reconocer. El sufragio universal se concede, o mejor dicho, se gana en Inglaterra hasta después de la Primera Guerra Mundial. O sea, hubo que participar en esta gran contienda para que el sistema político inglés consiguiera la ciudadanía universal de todos. Imagínense, está muy, muy cañón el asunto. En cuanto a los logros, pues vamos a ver una regulación de las relaciones laborales, va a haber una limitación de las jornadas de trabajo para mujeres y niños, va a haber una ley que va a permitir las asociaciones y bueno, en general va a demostrar que movilizarse en grandes masas implica un avance en cuanto a la mejoría de la clase. O sea, el hecho de portarte bien y seguir las reglas de quien domina el aparato estatal, pues no es una buena idea. A veces es necesario salir a las calles y presionar. Y bueno, ahí está el resultado. No se logró todo, pero ya hubieron avances. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, No, todo bien. comentarios? Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, nos vamos al que sigue. Son las trade unions. Las trade unions son, digamos, los abuelitos de los actuales sindicatos. Las trade unions fueron organizaciones integradas por los trabajadores de las fábricas cuyas finalidades pues, se van a centrar en mejorar las condiciones de vida de la clase proletaria. ¿Sale? Como les decía, van a ser antecedentes de los actuales sindicatos y aquí vamos a ver algo muy interesante. Los movimientos obreros ya no se van a enmarcar solamente en la Gran Bretaña. Vamos a ver una expansión de las trade unions o estas asociaciones protosindicales en Francia, Países Bajos y los Estados Unidos. Es decir, en las potencias occidentales que ya están industrializadas, comenzamos a ver también la presencia de asociaciones obreras. Y eso es un preludio para los movimientos de los trabajadores que se van a dar después, que por cierto van a ser los más radicales. Por supuesto que una de las principales trade unions pues van a ser la que va a involucrar a los obreros textiles. Eso va a ser fantástico. ¿Sale? ¿Dudas? No, no hay dudas, profesor. Está bien, gracias. Perfecto. Bien, permítanme un segundito. Y ahorita volvemos. Bueno, vámonos con el que sigue. Y es chan chan chan. El socialismo utópico. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe en qué consiste el socialismo utópico? Ok, ahí, no te preocupes. ¿No? Fíjense qué pasó aquí.
no te preocupes. Vamos a ver. Con el socialismo utópico. El socialismo utópico, pues bueno, va a ser el primer movimiento obrero, por así decirlo, que va a plantear no solamente mejorías en cuanto a condiciones laborales, sino también va a proponer los primeros ensayos de organización política, económica y social alternas a la que se implementó con el liberalismo político y económico de la burguesía. O sea que aquí vamos a ver algunas alternativas diferentes a la que se había implementado con el capitalismo. ¿Sale? La reacción de este movimiento pues va a ser lo que habíamos visto antes, que es confrontar las desigualdades resultantes del capitalismo industrial, es decir, de esta etapa del capitalismo que va a ser producida por la revolución industrial. Ahora, a diferencia de lo que vimos anteriormente, el socialismo utópico va a ser muy heterogéneo, va a ser muy diverso y va a implicar tener en cuenta un amplio margen de principios, pero básicamente todos ellos van a coincidir en ensayar con nuevos modelos sociales y económicos, que era lo que les decía. Iba desde la formación de una élite tecnocrática, es decir, que debían gobernar y organizar a aquellos que fueran especialistas en esos ámbitos, que era lo que proponía Saint-Simon. Saint-Simon era una figura que le tocó ser testigo de las revoluciones que hubo en Francia, las revoluciones liberales, y se puso a pensar de que, bueno, una alternativa de ello era que los especialistas en las diferentes materias tuvieran el poder y organizaran a la sociedad. Saint-Simon era jefe de Augusto Comte. Pero bueno, esa es como una referencia un tanto conservadora dentro del socialismo utópico. Vamos a ver también dentro del seno de este movimiento a las primeras expresiones de una organización social comunitaria. Por ejemplo, Fourier y Blanc ya empezaban a proponer cosas cercanas al socialismo científico. Todavía no estructurado de esa manera, pero sí ya empezaban a cuestionar la validez de la propiedad privada y planteaban que la economía y la sociedad debían manejarse mediante cooperativas. Por otra parte, Robert Owen va a sugerir la idea de organizaciones federativas mutuales, un antecedente de lo que más adelante vamos a ver con el anarquismo. Va a extenderse este movimiento en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La bronca con estos movimientos es que, en primera, parten de un voluntarismo. Es decir, no están considerando que la burguesía va a estar protegida por el Estado y por lo tanto se requiere de movimientos más radicales para lograr equilibrar la balanza. Ellos no pensaban así. Ellos pensaban que a partir del voluntarismo y la ética se podían cambiar las cosas. Y eso a razón de que, por ejemplo, Fourier, Owen, eran empresarios. O sea, muchos de los que sugerían estas posturas no eran propiamente obreros, sino clase medieros, es decir, gente que se dedicaba al periodismo, como Louis Blanc y Louis Blanqui, o que tuvieran fábricas, como Owen, Saint-Simon y Fourier. Entonces, ellos, dentro de sus esferas de acción, sí lograron hacer un cambio, todo muy bonito, pero al apelar a la voluntad, ándale, mira, cambia, ve que todo va bien, pues hace que el impacto de este movimiento pues sea apagado, ¿sale? ¿Qué les iba a comentar? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesor, gracias. ¿De No, nada? todo bien, gracias. Perfecto, gracias Ari, gracias Christopher. ¿Identificaron este movimiento en la película, los que alcanzaron a ver la cinta? Porque sí aparece. Sí aparece. ¿No, no lo ubicaron? Bueno, el profe había dicho que si en la película que él nos compartió alcanzaron a ver este movimiento.
Bueno, sí alcanzaron a distinguir. Porque sí aparece. Gracias, Ari, por comentarlo. ¿No? Bueno, les invito a que vuelvan a checar la peli después de lo que vimos. Llega a aparecer en una escena en donde el dueño de una fábrica está sacadísimo de onda de la reacción que están teniendo los obreros de la fábrica vecina. Recuerden que llega un momento en el que la familia protagonista de la historia se suma a un movimiento obrero que comienza a tener tintes violentos, y en la fábrica de al lado, una mina de al lado, que es el dueño, que es otro dueño, está sacado de onda y teme que eso llegue a contagiar a sus obreros, porque, bueno, él es diferente, él tiene bien a su gente, él les da mejores viviendas, les da un día de descanso, digamos que ese empresario procura mucho a su gente. Entonces está en shock, y los obreros tampoco no se suman a ese movimiento. Los obreros de ese empresario no se suman precisamente por lo mismo, porque el empresario de alguna manera da una mayor distribución de la riqueza, concede más derechos a sus trabajadores. Ahí es en donde se ve el guiño con el socialismo utópico. ¿Sale? Ahora, se le conoce así porque parte de ideales. No hay un ejercicio, digamos, crítico de lo que va a suceder. Y luego viene el socialismo científico, que es una de las estrellas del programa. Va a contrastar con el utópico porque el socialismo científico va a ser un movimiento que se va a afincar de una ideología que a su vez pues, va a partir de un riguroso análisis de la realidad. O sea, que Marx no es ningún improvisado. El socialismo científico, como su nombre le indica, no sale de una reacción inconsciente o de un análisis superficial de la realidad, sino que va sobre bases sólidas. Ahora, algo en lo que Marx y Engels avanzan es que el origen de la desigualdad proviene del acaparamiento de los medios de producción por la burguesía a través de la propiedad privada. Recordemos que los medios de producción son los recursos y mecanismos con los cuales se genera la riqueza. ¿Sale? Y la burguesía los controla a través de la propiedad privada, es decir, yo lo compré, yo es mío. Ahora, el tiro de Marx y Engels, y en general del socialismo científico, con la burguesía y con la propiedad privada, es que la burguesía es una clase social que no participa en los procesos de producción. Es decir, que de alguna manera no trabaja para generar esa riqueza. Y que a través del dominio de los medios de producción, por medio de la propiedad privada, explota al trabajador. ¿Sale? Ahora, la existencia de la propiedad privada va a impedir que la clase trabajadora disfrute del beneficio que produce su trabajo. O sea que el salario solamente es una parte de la riqueza que realmente produce el obrero y en general el empleado. ¿Sale? O sea que, por ejemplo, cuando yo trabajaba, me pagaban 65 pesos por hora de clase, pero en realidad, pues las clases que yo daba valían mucho más, porque no me daban un mayor salario, porque yo no participaba en la propiedad de la escuela. O sea, ni mis plumones eran míos, solamente ocupaban mi fuerza de trabajo intelectual. ¿Sale? Y ahí se va la explotación, porque pues, obviamente los cursos se ofertaban en una cantidad de tal manera que el dueño de la escuela pues tenía una importante ganancia. ¿Sale? Entonces ese era el problema, el origen de la desigualdad social era eso, de que el trabajador no obtenía la totalidad de lo que realmente producía, sino solo una parte, y eso era lo que lo ponía en la miseria. Todo esto lo estoy explicando a grosso modo. Evidentemente las tesis de Marx son bastante más complejas, pero eso es una idea para que se vayan acercando. Ahora, para finalizar con esta situación, tanto Marx como Engels van a proponer lo siguiente. En primera instancia, romper con la alineación. La alineación no es otra cosa que aceptar de manera grata esta desigualdad, hacerte creer lo que no eres. Y esto implica la formación de una conciencia de clase, que no es otra cosa que reconocer que estás del lado explotado. O sea que, aunque no hay mucha diferencia entre el director de una empresa y yo,
salvo que el director de una empresa gana mucho más que yo y tiene más estrés. Pero en general estamos del lado perdedor porque el director de una empresa es, en términos concretos, un empleado más. ¿Sale? Ahí es en donde entra, les digo, esta parte de la alineación. Hace que no se estructure la clase trabajadora como un solo órgano o un solo bloque. Por eso es importante la conciencia de clase. El reconocerse como parte del proletariado, parte de los jodidos, no es para deprimirse o decir, ah, pues ya valió, no importa, sino para que comenzáramos a articular una organización a partir de un objetivo común, de una meta, que es, según Marx, formar un partido que tome el poder para de esa manera distribuir la riqueza. Marx y Engels no son idealistas. La burguesía aliada al Estado tiene todos los medios para defender sus privilegios, incluyendo el control de la fuerza. Entonces, portándose bien, solicitar de la manera más atenta, sin romper cristales, sin redecorar momentos históricos, no nos va a llevar a nada. Las reformas solamente conceden ciertos, digamos que aflojan el cinturón, pero no atacan el problema de raíz. Marx en ese sentido lo que plantea, bueno, Marx y Engels lo que plantean es, ni modo, tenemos que tomar el poder de forma violenta, pero para que tengamos éxito debemos organizarnos. ¿Sale? Por eso es importante la conciencia de clase, este reconocimiento. Con la revolución, que no es otra cosa que la lucha de clases, los obreros van a conquistar el poder porque Marx piensa que puede tener éxito porque son muchos, son la mayoría. ¿Sale? La mayoría organizada puede lograr grandes cosas. Al tomar el poder, lo que se pretende es instalar un Estado obrero que comienza a colectivizar la propiedad, es decir, que de alguna manera hay una repartición más equitativa de los mecanismos que generan la riqueza, para que cada uno tuviera lo necesario para subsistir. Es decir, no se les va a dejar a los burgueses en la hambruna, no vamos a ser todos iguales, esa es una mala interpretación del marxismo, sino la idea de colectivizar la propiedad es que cada uno tuviera lo necesario para subsistir. Es decir, no vas a tener una casa que parecería un palacio, pero sí vas a tener acceso a una vivienda digna. ¿Sale? Todos tenemos derecho a ello porque todos participamos en los procesos de producción. Entonces a todos nos corresponde una parte equitativa de la riqueza. No importa si es trabajo intelectual o si es trabajo manual, que eso también lo tenemos muy clavado. Ponderamos el trabajo intelectual sobre el trabajo manual cuando en términos cualitativos y en esencia pues tienen el mismo horizonte. Fíjense además qué elementos refuerzan nuestro clasismo, ¿no? Son otro tipo de saberes y de formación. Lo interesante del socialismo científico es que aquí nadie hace menos a nadie. Porque también luego pues, los intelectuales, la gente estudiada, como dirían mis mayores, pues tienden a exigir privilegios que en términos sociales no corresponden mucho. O sea que el trabajo que yo estoy haciendo como docente es en términos sociales igual al que hace una persona que se pone a barrer la calle o que se pone a fabricar un elemento. Los dos son necesarios y los dos tienen que ser reivindicados y valorados. No por el hecho de que yo haya ido a la universidad y me dedique a dar clase, estoy en una situación de privilegio mayor al de un obrero, al de un carpintero. Y esas personas que no accedieron a una educación universitaria tampoco debe de tenderse a ser ignorantes. Eso, digamos, es un argumento falso que nuestra cultura actual nos ha impuesto y lo hemos comprado de maravilla y se refuerza a través de diferentes mecanismos. ¿Sale? Para continuar con lo que propone el socialismo científico, bueno, no. Vamos a ver que cuando el Estado logra hacer esta distribución de la riqueza, estamos en un periodo de transición conocido como socialismo. La idea del socialismo es que en ese momento se reduzcan las contradicciones sociales, de tal manera que ya no existan esas contradicciones, ya no existir contradicciones sociales, las clases sociales por sí mismas tampoco van a dejar de ser. Cuando llegamos a ese punto de equilibrio, el Estado no tiene razón de ser y por lo tanto desaparece. Cuando el Estado desaparece es cuando llegamos al comunismo, ¿sale? Que ese estrato pues no se ha logrado en la historia. Las revoluciones y movimientos que han tenido éxito con esta ideología se han quedado en la parte del socialismo. Y la razón pues, son los contextos que se vivieron y también la propia dinámica
el socialismo científico como movimiento revolucionario. Desafortunadamente, en las experiencias que ha habido, se ha tergiversado de tal manera que ha dado pie a sí estados que se enfocan en mejorar las condiciones de vida de las personas, pero que tienden a ser estados rígidos y autoritarios. Por ejemplo, la Unión Soviética, China, ¿no? Que bueno, ahorita China ya es una cosa bien extraña que todavía no entiendo, padre, pero no se ha llegado al comunismo. En la historia no se ha llegado, por lo menos siguiendo las tesis de Marx, no se ha llegado al comunismo. Sí han existido estados obreros, pero por la misma dinámica que se han dado, se han trastocado hacia otro orden, se ha manejado lo que se conoce como capitalismo de Estado. Es una cuestión bien interesante y bien compleja. Vamos a ver un poco más de esto cuando veamos Revolución Rusa. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí? Quería reafirmar esa parte de unas notas. El comunismo habla del proletariado y el socialismo habla del trabajador, ¿verdad? De hecho, trabajador y proletariado es lo mismo. La diferencia entre socialismo y comunismo es que el socialismo podríamos denominarlo como un estado de transición, como una etapa de transición del estado capitalista liberal al comunista obrero. Por ahí les recomiendo que lean Marxismo para principiantes como buena introducción al pensamiento de Marx, y de ahí sáltense al manifiesto del Partido Comunista. Son buenas referencias, muy buenas referencias. Sí, profesor. ¿Sale? Les va a encantar el de Marxismo para principiantes porque además está en cómic. Y ya cuando tengan bases sólidas sobre el materialismo histórico, comienzan a estudiar el Capital, que es una de las obras más completas y complejas de Marx. En general, ajá. Aquí tengo también una definición del socialismo. Corriente política y filosófica del pensamiento que propone el reparto igualitario de la riqueza y de los bienes materiales necesarios para vivir en sociedad. ¿Está correcto? Muy general, pero sí. Muy general, pero sí. Sí, también quería, quería saber si este dato también podría ser de ayuda, puede ser complementario, quería saber qué tan correcto estaba. Muy bien, sí está bien. Más o menos. Sí, adelante. Te escucho. Sobre el cómic, yo lo encuentro en email y lo paso al grupo, el que es cómic. Ok, gracias. Sí. Sí, de hecho también hay una versión del Capital en cómic, en anime. No te preocupes, Ari. No te preocupes. Sí, y sí es importante tener en claro lo que plantea Marx y Engels, porque a menudo los confunden con el anarquismo. El anarquismo es otro cohete. El anarquismo va a ser un movimiento obrero, mejor dicho, una corriente de pensamiento que va a plantear la idea de una sociedad de carácter horizontal, es decir, una sociedad no autoritaria, en donde la libertad se plantea. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? A que el anarquismo, a diferencia del socialismo, va a coincidir con el anarquismo en el hecho de que la propiedad privada es el origen de la desigualdad. Los anarcos también piensan eso. En lo que empiezan a diferenciarse de los marxistas es que los anarcos piensan que el Estado y cualquier tipo de autoridad también afianza esa desigualdad. La razón de ello es porque parten de la tesis filosófica de que el hombre es libre y bueno por naturaleza. Y también el hombre, por, digamos, una cuestión natural, sabe que su desarrollo va en relación con el desarrollo de los otros miembros de su comunidad. Lo cual esto implica que no es necesario que haya una ley, una norma que te haga trabajar por el bien común, dado que reconoces que tu progreso individual va intrínsecamente relacionado con el desarrollo de tu comunidad. Entonces no es necesario que tengas a una figura de autoridad atrás de ti diciéndote qué tienes que hacer. Y si todos trabajamos para todos, pues bueno, va a irse hacia otro lado. ¿Sale? A diferencia del marxismo, en el cual se pondera la idea de clase sobre el individuo, lo que plantean los anarcos es que
pues sea un 50-50. O sea, el hecho de que tú reconozcas que tienes un lado social muy importante no implica a que siempre renuncies a tu individualidad. De hecho, el anarquismo es más fácil de lo que se piensa, ¿sale? Entonces, entre las características del anarquismo, pues ya saben, está el cuestionar cualquier tipo de autoridad, así como la propiedad privada. Plantean que la organización es muy importante. No, más bien todos somos dueños de todos. La organización es muy importante, pero parte de la autogestión. O sea, con esta conciencia de que formo parte de una comunidad que se rige por sí misma, el rol es autogestivo, o sea, parte de mí mismo es autónomo, no es como incluso se ve con el marxismo que necesitas un partido que coordine tus actos y que te diga qué hacer. No, el anarquismo parte más de la idea de que uno mismo debe de hacer las cosas, siempre en referencia a este bien común. ¿Sale? La idea es esto, si eres libre, tienes esa cualidad, ¿no? Así es que los anarcos no son de esos de los que no se bañan y eso, implica mucho más cosas. Plantean también que las relaciones sociales se deben basar en la solidaridad, el apoyo mutuo y el igualitarismo. ¿Sale? O sea que aquí yo no sostengo vínculos con otras personas en términos de utilidad, como se ha llegado a manejar, por ejemplo, en nuestra sociedad actual. Me acerco a ti en tanto me sirves. Me dejas de servir, ni quien te conozca, ni me importas. Hablar de solidaridad y hablar de apoyo mutuo es hablar de reconocer al otro, de trabajar por un bien común, de no ir en términos de, reitero, de mientras me sirvas, adelante, ¿no? Sino de reconocer que ambos tenemos una meta y podemos desarrollarla. ¿Sale? Esto implica una organización tremenda y al no tener un líder como tal, sino que cada individuo es autónomo entre sí y es participativo, es un sujeto activo, entonces los colectivos anarquistas son muy difíciles de reducir. A diferencia de otras posturas políticas en donde resalta el líder, pum, lo matas y digamos que se desarticula la organización. En el anarquismo no. En el anarquismo, si bien van a haber figuras que destacan, cada sujeto es importante. ¿Sale? Ahora, en cuanto a los beneficios del trabajo, también se intenta repartir de forma equitativa. Todo beneficio social es equitativo. Más que igualdad social es equidad, porque algo que también comienzan a tener avances es en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Eso es algo que incluso los anarcos tienen una delantera respecto a otros movimientos sociales de esta época. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, la mujer no se ve como algo inferior al hombre, sino se reivindica su papel. Incluso hubieron anarquistas muy intensas como Emma Goldman, tiene por ahí textos muy interesantes. Y bueno, el pensamiento del anarquismo lo pueden también conocer a través de figuras como Piotr Kropotkin. Les recomiendo que ahí se lean La conquista del pan. Es un libro bastante fácil de leer en donde explica pues qué onda con el anarquismo. Por ahí también está Mikhail Bakunin, en donde en Dios y el Estado hace una crítica a la religión y al Estado como órgano rector. Elise Reclus también, por ejemplo. Hay otra anarquista que se llama Linda, se me va su apellido, pero es de origen, su padre era negro y su mamá era mexicana, es algo muy interesante. Y ella también es, Linda Parson, creo que se llama, Linda Parson también va a contribuir mucho a esta cuestión, ¿sale? Y bueno, el anarquismo como con el marxismo, pues es un movimiento que va a tener diferentes variantes. Algunos van a plantear la idea de la acción directa, ¿sale? Es decir, que no hay otro medio más que la violencia para reafirmar sus intereses. Hay otros que no. Vamos a hablar de diferentes cosas. En contraste con el marxismo, que es un poco más esquemático y si lo quieren ver así cuadrado, el anarquismo reconoce que hay todo un abanico de medios para lograr, digamos, mejorar la situación. Están desde medios pacíficos como la desobediencia civil, hasta el boicot, que es, por ejemplo, armar campañas en contra de comercios o empresas que estén apoyando la explotación de los trabajadores y minimizando sus derechos, por supuesto que las huelgas, la toma de espacios, hasta ya cuestiones, reitero, más directas, que es desafortunadamente lo que
lo que más resaltan los medios de comunicación en relación al anarquismo es que tiene que ver con la destrucción y con la resistencia armada, ¿no? Que bueno, reitero, no es el único medio, no es el único medio. Aunque también plantean la idea de que, pues, por medios, digamos, bajo las reglas del Estado burgués, no puedes hacer mucho. El anarquismo en ese sentido es más ingenioso que el marxismo. Plantea un análisis de a ver contra qué estamos jugando. Estamos en desventaja porque no poseemos una fuerza equiparable al ejército y la policía. Entonces, pues vamos a pegar por donde más les duele. Por eso reitero, el anarquismo combina tanto medios, si lo quieren ver así, un tanto violentos, como cuestiones como el boicot, la sobreexplotación, la desobediencia civil, el no hacer nada. Es muy interesante y muy rico el anarquismo como movimiento obrero. Les recomiendo que se lean por ahí Anarquismo para principiantes, que es otro cómic que les dejé en esa liga de megas, en donde viene esta biblioteca de consulta y de sugerencias. Bueno, ahí está ese texto, otro que también ahí incluye el de Marxismo para principiantes. Entonces revísenlo, ¿sale? Dime, Christopher. Tenía un ejemplo muy raro, creo que puede ayudar mucho también en las partes presentes de ahorita, como ejemplo de anarquismo. Bueno, no sé si sea, esa es mi duda. Pensar, entendiendo que, va a ser rápido, mi familia tiene un negocio, Ajá. pero yo soy empleado de otro lugar. Ahorita no estoy trabajando con mi familia en ese sentido. Sí. Entonces, hasta cierto punto me encuentro como en ambos mundos porque entiendo mucho, trato de ser empático, entiendo mucho el sufrimiento de un empresario con el SAT, con todo lo que afronta, los impuestos, los pagos y también el trabajador. Entonces, cuando hay malentendidos y quieres una igualdad y estás como contra la corriente, como yo en mi trabajo, que les cuestiono cosas, no por desobedecerlos, sino por, ahora sí lo voy a decir como es, llegar a trabajar a las 8 de la mañana y trabajar a gusto y no entrar en discusiones tan temprano, y pareciera que tú estás como en contra de una idea o de una organización que tal vez no está bien gestionada. ¿Estás hablando de anarquismo por el hecho de solamente querer el bien común? No. O sea, me gusta mucho el dialogar, ¿no? O sea, el decir, ok, esto no estoy de acuerdo, lo podemos gestionar de forma diferente. Vuelvo a lo mismo, soy empático. Mi familia tiene un negocio, entiendo mucho el cómo el empresario sufre, pero también causar un malentendido al trabajador, pues es lo que hace que el trabajador se enoje con el empresario y pareciera que el dueño es el que está mal, cuando también hay empleados abusivos. No sé, No sé, por supuesto, sí. No, pero no, no es anarquismo. El anarquismo es más radical. El anarquismo es más radical. El anarquismo plantea la no diferenciación entre las personas que se involucran en la producción y gestación de riqueza. O sea, si tú serías como anarquista, si tú serías anarquista, ok, pondrás el diálogo, pero irías en la línea de repartir la riqueza de forma equitativa. Es decir, de no mantener esta postura de yo soy el empresario, porque al final ahí estás manteniendo una relación de poder, estás siendo empático, pero estás diciendo, este es mío. ¿Sale? Cuando, bueno, la propiedad sin un trabajo, sencillamente pues no produce, no hace nada. Entonces, una perspectiva anarquista sería, por ejemplo, que ese negocio que tiene tu familia se volviera una cooperativa. Es decir, que todos tendrían una participación equitativa tanto en las responsabilidades como en los beneficios. Y que el órgano rector del negocio fuera un grupo que se va a ir, digamos, pasando de cada tiempo en tiempo la gestión. O sea que, digamos que todos tienen esa misma línea de participación. Quienes gestionan son una parte que toma en cuenta al resto de los trabajadores, pero esa parte no va a tener ese puesto de manera permanente, sino que le va a pasar esa responsabilidad después a otro sector del grupo, de tal manera que todos estuvieran capacitados para gestionar esa organización. Te digo, es una organización más horizontal. No habría una verticalidad. Cuando hablas de una verticalidad, estás hablando de una relación de poder. Yo soy el que te mando, tú eres el que obedeces. Aunque yo sea empático contigo, al no romper esas relaciones de poder, no estás llegando a una cuestión cercana al anarquismo. Sí, porque a veces puedo tener ideas en el trabajo, o sea, es un empleado, yo pienso tal vez soy muy idealista, pienso que un empleado soluciona problemas, no los trapea, porque si coleas como un trapeador, lo único que haces es expandir la sociedad. Entonces a veces tengo ideas de
de podemos hacer esto, ¿no? Porque veo que tienes este problema y no estás siendo ergonómico con tu dinero, inviertes más material cuando tenemos material en un almacén que está viejo y no tenemos ni idea de que hay cajas con ese material. O sea, como que tengo ideas y pareciera que tú quieres un mandato y en realidad no es la intención de. Entonces a veces es bastante confuso porque claramente si nosotros aprendiéramos esto y lo aplicáramos de una manera agradable, creo que sí soy un idealista. Creo que eso es imposible. No, yo siento que quieres como aportar, ¿no? A final de cuentas, yo lo veo así como tú lo estás planteando, de que, ok, yo estoy trabajando, pero aportar, más que nada como que siento que tú lo que quieres es aportar para mejorar. Sí, Y porque si mejora la fábrica, de alguna manera mejora un poco para ustedes los empleados, ¿no? y también nadie pierde nada, o sea, tengo esa idea de, por ejemplo, a veces siento que puedo cobrar más horas extra porque yo hago horas extra y digo a veces, me siento como muy jinetero, no sé si has escuchado esa frase, y como mi familia tiene un negocio, entiendo mucho el que pareciera que un empleado quiere abusar, entonces a veces me quedo callado y digo, ok, mejor lo aprovecho, no pasa nada, es media hora de tiempo. A veces hasta, yo salgo a las 5 y a veces hasta me salgo a las 6 porque digo, ok, ahorita tengo tiempo, no tengo nada que hacer en mi casa, si puedo terminar mi trabajo, lo termino. O sea, no me gusta salirme ni tan temprano, ni tan puntual, ni tan tarde, porque sé lo que se puede malinterpretar de un empleado, ¿no? Si un empleado se sale puntual es porque ya no quiere trabajar. Pero si se sale tarde, pues claramente es su tiempo de vida. ¿Sí me entiendes cómo? Soy extremadamente Sí, empático. exactamente, pero bueno, o sea, en esa parte sí, ¿no? Siento que tienes como alguna razón porque pues tienes una familia que tiene una empresa, ¿no? Entonces digo, ok, pero a final de cuentas también tienes que verlo de cómo tus jefes, por así decirlo, se portan contigo. Sí, de hecho creo firmemente que si el SAT y hay normas de ley del trabajo, pues luego también hay otras nuevas, hay otras normas que los empleados no toman en cuenta. Las normas propias de la empresa. No el Sí, SAT, no la Constitución mexicana, no el gobierno, no la contabilidad. Normas exclusivas de la empresa. O sea, me explico, es como cuando una escuela tiene normas, una escuela escolarizada, y luego el profe medio tiene sus propias reglas, pero sin incriminar las otras, ¿no? Tenemos 5 minutos de 8 a 8:05 de entrar a clase, o sea, sí, ¿sí me sí, sí. explico cómo? Como reglas específicas. Entonces es ahí cuando tú quieres cumplirlas, cuando quieres y pareciera que no se llena un vaso, que hay problemas. De hecho, por eso me confundía mucho y veo la parte anarquista y digo, ok, a la mera y tiene que ver con eso, pero no. De hecho, son muy buenos ejemplos porque ayudan a denotar qué es lo que todavía es como remanente en el siglo XXI, a diferencia de otros siglos. Pues Sí, sí, exactamente. es un debate que vamos a tener oportunidad de continuarlo en otros temas. Yo les invito a que cerremos ya este contenido porque además tenemos que ver lo que es las unificaciones. Y bueno, el pináculo de los movimientos sociales va a ser el ciclo de marchas que hubieron en mayo en la ciudad de Chicago en 1885, en el que diversas organizaciones y sindicatos salen a las calles para exigir mejores condiciones de vida. Desafortunadamente, en la marcha del primero hubo una fuerte represión en la que, con tristeza, pues varios de los líderes de las marchas entre los trabajadores van a ser encarcelados y 8 de ellos ejecutados por homicidio. O sea, los acusaron de que quemaron una fábrica, de que mataron a un policía y los colgaron. A ellos se les conoce como los mártires de Chicago, pero esas marchas, pues de alguna manera sirvieron de algo porque después de eso van a empezar a... hasta luego, Ari. Bueno, ya no alcanzo a escuchar, pero en fin. Después de esto van a empezar a haber legislaciones más ad hoc con los trabajadores. O sea que al final sí hubo un avance. Y para el siglo XX pues vamos a tener ya revoluciones de corte socialista, bueno, marxista, o inclusive los primeros ensayos de comunidades anarquistas. Es muy interesante eso. Les dejé algunos videos para que puedan permearse más del tema. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con lo que son los movimientos obreros. Nos tardamos un poquito, pero creo que estuvo bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran aportar? No, profe, todo claro. De hecho, con la película que nos recomendó,
y con lo que le explicó ahorita, sí, sí entiendes más. Bueno, yo no la acabé de ver, me faltaban como 40 minutos, pero sí, Ajá. todo lo que nos explicó se basa en la película. Sí, es muy buena la película. Si quieren, ya con estos elementos, vuelvan a ver, van a ir a detectar de, mira, pues ahí yo veo que está el anarquismo o el socialismo, ¿no? Y si es posible, digo, en un plano ideal, ya que estamos en épocas de pandemia, que estamos más tiempo en casa, o se supone que deberíamos estar más tiempo en casa, léanse el libro. Emil Solá es un escritor fantástico, es de los mejores de esa época y me parece que es muy puntual a la hora de describir las condiciones de vida de los trabajadores franceses y eso va a ayudar muchísimo. Además, les recuerdo que para el examen tienen que potencializar muchísimo su comprensión de lectura, entonces, pues qué mejor que la literatura. Reitero, lo interesante aquí es que acompañemos a la historia con otras disciplinas para que sea mucho más de provecho el conocimiento que están obteniendo. Y también, pues, que forjen habilidades, no solamente en cuanto a absorber contenido, sino estas habilidades cognitivas que les van a permitir salir adelante. Y una de ellas, pues, es la comprensión de lectura. Así es que está muy padre la película. Si vuelven a leer, puede ser posible, lean, 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 lean. Eso les va a ayudar bastante. Lean, pero lean en tenor de hacer un análisis, de comprender ideas principales, digamos que irse hacia el centro chicloso de la lectura. ¿Sale? En Claro, sí. materias de experimentales, por ejemplo, química, física y biología, pues pueden acompañar lo que están estudiando en sus respectivas guías con artículos de divulgación. Hay un montón de recursos, National Geographic, como ves, inclusive hasta muy interesante, que bueno, tampoco no es tan elemental eso, pero el punto es de que hagan eso, desarrollen mucho su comprensión de lectura, su análisis lógico, y con eso ya tendrían, creo yo, el 60% de los reactivos eh, acertados. Lo que quedaría ese 40%, pues es la parte, digamos, dura, ¿no? Lo que cada materia ofrece. Porque si memorizan, pero no leen ni analizan, pues bueno, van a tener problemas muy graves. ¿Ok? Entonces lean, 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 lean. Solo terminando la tengo, pero la voy a conseguir. Si ustedes me ganan antes, pues ahí me la comparten. Yo saqué ese libro de la biblioteca de mi escuela, fíjense. Pues bueno, vamos a cerrar la sesión de hoy con un tema que es bien interesante, que es la unificación italiana y alemana. De hecho, tengo que cambiarle el título a esta presentación. El colonialismo europeo lo vamos a ver el día martes. Y bueno, avísenme por favor si ya se visualizó esto. Por cierto, les hice una recomendación Sí se de visualizó, videos que están profesor. en su grupo de WhatsApp. No lo subo a Classroom porque como en Classroom también están compartiendo espacio con los chicos de febrero, no quiero combinar las cosas. Ustedes que tienen un ritmo más adelantado, va el material exclusivo para ustedes por WhatsApp. Pero en fin, ¿ya vieron eso? ¿A qué se refiere? Si ya vimos la La pantalla, ya presentación, vimos el sí, tema. la presentación, no, la presentación, la Sí, presentación. Ok, perfecto, sí, sí lo. Sí, pero siglo XIX. perfecto, muy bien. Vamos con el preámbulo. Pues hacia la segunda mitad del siglo XIX, las principales potencias industriales europeas habían profundizado su proceso de modernización política, económica, social y cultural, lo cual eso planteaba que entre ellas ya empezaba a haber cierta competitividad que a mediano plazo pues sería un factor para desencadenar la Primera Guerra Mundial. Muchas de estas potencias van a afincarse en lo que son los estados-nación modernos, que eso es algo que vamos a ver ahorita, y sus dominios, bueno, su constante industrialización les va a llevar a extender sus dominios sobre, pues, un montón de lugares de Asia y África, lo que va a reforzar la competencia que ya empezaban a tener.
Pero en este entorno que empieza a ser paulatinamente más tenso, van a haber dos países que para esas fechas aún no habían concretado su unificación, Italia y Alemania. ¿Sale? Vamos ahorita a ver cómo fue que se dio eso. Ahora, aquí hay que tener un concepto clave muy importante. Llamamos Estado-Nación a una organización política de población aparentemente homogénea que comparte cultura y lengua con un gobierno que aparentemente sirve a sus intereses. Esto es algo, si lo quieren ver así, superficial, porque no hay en el mundo un pueblo con tal homogeneidad, ni siquiera en países que aparentan ser iguales como China, por ejemplo, o el norte de Europa. Va al seno de cada país, hay diferentes comunidades que tienen su propia forma de ver el mundo. Así que el Estado-Nación se va a fincar en el nacionalismo, en la cultura nacional. Ahora, al hablar de Estado, estamos haciendo referencia a una organización respaldada que va a tener el dominio de la violencia, pero que va a plantearse el objetivo de gestionar las relaciones sociales del pueblo, ¿sale? A eso es lo que lo denominamos Estado. Y el Estado pues va a tener diferentes tipos de gobierno, puede ser república, monarquía, pero el Estado es ese, es el Estado rector es el eje rector de las relaciones sociales, es quien impone las leyes, es quien da pauta para todos, quien pone el orden, como dicen por ahí. Si se dan cuenta, y es en relación a lo que estamos viendo con el anarquismo, pues el Estado se impone, no llega por consenso, ¿sale? Y eso, pues bueno, genera una coerción. Ahora, cuando hablamos de nación, estamos hablando de un colectivo que tiene un mismo origen étnico y que se cohesiona a través de una serie de vínculos históricos, tradicionales y culturales. Reitero, o sea que al seno de un país podemos tener diversas naciones. ¿Sale? Piensen en México. Podríamos aseverar que cada comunidad indígena es una nación por sí misma. Tiene su propia cultura, ha tenido su propia referencia con el pasado, tiene sus propios usos y costumbres. Lo que nos une a ellos como mexicanos, pues es esta idea un tanto superficial de lo que es México, ¿no? A eso se refiere a estados modernos. Por eso, aún en la actualidad hay muchos problemas porque la superficialidad de este modelo ha implicado que comunidades que no se han querido integrar pues mantengan esa raya e incluso planteen la independencia. Por ejemplo, tenemos el caso de España, con Cataluña y el País Vasco. ¿Sale? Sí, profesor, todo está muy bien. Ok. Sí, claro, Itzel. Déjame regreso. Es que apenas pude abrir el chat. Listo, avísenme cuando ya. A ver, déjame ver qué me puse en el chat. Ok, bien. Ahora, a este concepto tenemos que ir acompañando de este otro que es el nacionalismo, al cual nos referimos el día de ayer. Sí se acuerdan lo que es el nacionalismo, ¿verdad? ¿Alguien me podría dar una explicación de esto en un minutito, o menos? A grosso modo, ¿qué sería el nacionalismo? La reafirmación de las ideas sobre un país. ¿Va por Iba a ahí? decir patriotismo, pero ¿Va por ahí? Vamos a ver es como, perdón, vamos a ver qué nos comenta Wendy. Va por ahí. Sí, Wendy, adelante. Bueno, el nacionalismo es lo que el país quiere inculcarle a sus ciudadanos como el amor al lugar de donde ellos surgen y, y
Sí, básicamente es eso, conjuntar a los diferentes colectivos que integran una sociedad a través de la cultura nacional, que es decir, plantear la homogeneidad que se sustenta en un pasado común, en una lengua, en una serie de símbolos patrios, bandera, escudo, shalala, shalala, tradiciones que aparentemente son populares, pero que el mismo Estado gestiona o selecciona, por ejemplo, en nuestro caso, lo que más nos distingue es Días de Muertos, que es algo bellísimo, pero pues no es la única tradición popular que tenemos y damos un recorrido por la cultura que integra México, pues vamos a ver que hay otras fiestas populares, quizá igual de importantes, pero bueno, Día de Muertos es lo que el Estado va a elegir. Y por otra parte también vamos a tener algunos, um, algunos digamos, rituales cívicos, ¿no? Fiestas conmemorativas. Y esto implica que la idea de ciudadano se va a forjar a partir de la diferencia. Yo soy mexicano porque me integra esto, pero porque rechazo lo que no es, ¿no? Y bueno, ya habíamos tocado el montón de problemas que trajo consigo esta ideología. Ahora, en este sentido, la cultura nacionalista va a ser muy importante como factor de unificación de tanto de Italia como Alemania. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Ranke, el padre de la historia, que va a través de esta disciplina impulsar el sentimiento nacional. ¿Sale? Y plantea la idea de que los alemanes, y decía animales, pero no, los alemanes tienen una misión divina, muy especial. Es lo que les decía, una cultura, es hablar de nacionalismo, es hablar de la cultura de la diferencia. En el caso de Italia, pues está José Mazzini, que va a fundar una serie de organizaciones nacionalistas. En Italia tenemos un movimiento cultural muy interesante que se llama Risorgimiento, es el Risorgimiento. Y en el caso de Alemania, pues es el romanticismo alemán. Ahora tenemos un preview de estas unificaciones con las revoluciones de 48. O sea que estamos viendo que tanto Italia como Alemania van a tener un proceso de unificación que va a llevar a una buena parte del siglo XIX. ¿Vale? Vamos primero con la unificación alemana. Esta es Alemania, o bueno, estos son los estados alemanes previo a la unificación. El más poderoso es Prusia. Prusia va a ser el que va a tener una mayor extensión. Vamos a tener otros principados y regiones políticas independientes. Ahora, la unificación alemana se va a ver de alguna manera bloqueado, limitada, por así decirlo, por la influencia política que tienen el imperio austrohúngaro y Francia. ¿Sale? Entonces, quienes van a empezar a jugar un papel relevante con la unificación alemana, pues va a ser Guillermo de Prusia, que va a ser el rey de Prusia, y Otto von Bismarck, este señor con cara de pocos amigos. Ahora, los antecedentes... ¿no? ¿Mandé? El canciller de hierro, exactamente. Exactamente. Ahora, ¿cuáles van a ser las fases de la unificación? Va a haber un primer intento de unificación en 1848. Recordemos las consecuencias de la primavera de los pueblos, esa idea revolucionaria de ese año. Pero aquí la directriz es que esa unificación va a servir a los intereses de Austria. Pero ahí como que no le latió mucho. Y entonces Prusia va a empezar a generar un camino diferente para la unificación. Aquí es en donde entra como pieza clave este Bismarck, que además de ser autoritario, va a implementar una fuerte cultura militarista en Alemania, va a potencializar su industrialización y va a modernizar el ejército, porque los alemanes preveían que a corto plazo iban a tener guerras con sus vecinos para afianzar ese proceso de unificación. Y dicho y hecho, les digo que se prepararon muy bien. La primera fase de la unificación va a ser un periodo que va a durar del 59 al 65 y que va a involucrar de 1861 a 1865 a un conflicto que se va a desatar entre Prusia y Austria contra Dinamarca. A ese conflicto se le conoce como la Guerra de los Ducados. Y como consecuencia de la victoria austro-prusiana, vamos a ver que los ducados de Schleswig y Lauenburgo van a pasar a manos prusianas y Holstein a manos austriacas. Me voy con
el mapa. Esta es la conquista que hicieron los prusianos. Holstein, pues bueno, va a quedar a manos del austrohúngaro, que queda algo lejitos. Lauenburgo. Luego la segunda fase, pues eso es la guerra austro-prusiana, que bueno, la motivación va a ser el control del ducado de Holstein. Aquí los prusianos le van a ganar a los austriacos y eso va a dar paso para la creación de la Confederación de Alemania del Norte. Otra vez me regreso al mapa. Después de esta segunda guerra, Alemania comienza a tener todo esto. Un poquito así, Wendy, un poquito así. Y la tercera guerra va a ser contra Francia, por estos territorios, Alsacia y Lorena. Particularmente esta guerra a nosotros nos interesa mucho porque va a ser una de las causas por las cuales Francia, que hace no mucho tiempo estaba interviniendo en México, decide regresar sus tropas a Europa. Aquí tenemos una de las principales razones de peso. Napoleón III veía que los prusianos se estaban poniendo muy punkis y dijo, no, en algún momento estos cuates me la van a armar de jamón, entonces requiero de toda la capacidad bélica de mi país para hacerle frente y pues me retacho. Además de que la intervención francesa en México está dejando sendas pérdidas. No era lo que esperaba. Pero efectivamente se da este conflicto, que por cierto va a decantarse en favor de los prusianos, y eso va a llevar a que Prusia venza a los franceses en Sedan, y como consecuencia, tras la guerra, Prusia obtiene Alsacia y Lorena, y con ellos se crea el Segundo Reich o el Imperio Alemán, que va a estar liderado por Guillermo I. La unificación de Alemania va a empezar a romper con el equilibrio político continental que se había dado tras la derrota de Napoleón Bonaparte, y la rivalidad entre Alemania y Francia pues va a ser otro factor que va a llevar a la explosión de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, todo está muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver ahora la unificación italiana, que va a tener un camino muy parecido. Este es Italia previa a la unificación. Así como Prusia va a jugar un papel relevante en la unificación alemana, en este caso, el reino de Cerdeña, Piamonte, este que está aquí, va a jugar un papel muy importante. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a tener a tres figuras principales: Víctor Manuel II, rey de Italia; Giuseppe Garibaldi, que es un personaje que tuvo una vida muy interesante y azarosa, pero que también va a jugar un papel relevante en la unificación de su país; y Camilo Benso, el conde de Cavois, que va a hacer negociaciones con Francia para aliarse en caso de que Austria se ponga a puntos. Aquí también el Imperio Austriaco va a ser una limitante para la unificación de Italia. Vamos a ver las fases de la unificación. En 1848 vamos a tener un primer conflicto con Austria, en el cual pues Lombardía-Venecia va a intentar independizarse de ese país. No lo va a conseguir. Sin embargo, en 1859, la Lombardía va a anexionarse al reino de Cerdeña, y en 1860 Cerdeña va a incorporar los ducados de Parma, Modena y Toscana. En ese mismo año, la expedición de Garibaldi y los Camisas Rojas van a viajar al sur y van a conquistar el reino de Nápoles y Sicilia. Y ese va a ser el fin de la dinastía de los Borbones, una familia que gobernó en su momento Francia, esa parte de Italia y España. ¿Sale? Con la expedición de Garibaldi y las Camisas Rojas, pues prácticamente toda Italia está unida, y eso conlleva que Víctor Manuel II sea nombrado rey de Italia. Sin embargo, todavía faltan aquí algunas cosas. Venecia se va a incorporar en 1866 tras vencer a los austriacos,
Y por último, se va a obligar al Papa a que le ceda la mayoría de sus territorios. Y de esta manera Roma queda convertida en capital de Italia y se unifica Italia. Italia también se va a sumar a esta competencia imperialista que ya se estaba dando. ¿Dudas hasta aquí? Es un tema muy rápido, muy rápido. No, todo está bien, gracias. Perfecto, ¿los demás? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues entonces así la dejamos, chicos. Me dio mucho gusto verlos este domingo. Y nos vemos el día martes con el imperialismo europeo. Vamos a ver imperialismo europeo y tal vez hasta Primera Guerra Mundial. Vamos ya acercándonos a la parte final del curso. ¿Vale? Cuídense mucho. Vale, muy bien. Saludos, bonito domingo. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, bye. Cuídense, profesor. Hasta luego. Gracias. Bye.